la unidad tienen esta temática: genética cuantitativa, análisis de caracteres cuantitativos, variación continua, QTLs y heredabilidad. Y los objetivos que se plantean son evaluar la importancia relativa del genotipo y del ambiente en la expresión de los caracteres cuantitativos, comprender la heredabilidad como un parámetro que cuantifica la herencia de caracteres poligénicos, y aplicar los métodos utilizados para la descripción y el análisis de caracteres cuantitativos. Hasta ahora nosotros hemos analizado caracteres con una variación fenotípica que podíamos a esos fenotipos clasificar o ordenarlos en clases. Podíamos tener, por ejemplo, en arveja, lo primero que vimos de Mendel, teníamos arvejas amarillas y arvejas verdes o lisas y rugosas. También habíamos visto ejemplos del zapallo, que podía tener forma esférica, forma discoidal. En algunos casos, ¿se acuerdan que cuando veíamos caracteres donde la relación entre los alelos no era de dominancia completa? Podíamos ver que había flores blancas, a lo mejor rojas y rosadas, o había grupos sanguíneos M, N y MN. Pero en todos estos casos que analizamos hasta ahora, que corresponden a lo que se conocen como caracteres mendelianos o cualitativos, en los fenotipos reconocíamos 2 o 3 clases. Pero resulta que hay otros muchos caracteres que tienen mucho impacto a nivel agronómico, a nivel biológico, que muestran una variación fenotípica que ya no es a nivel de clase, uno no va a reconocer 2 o 3 clases, sino que esa variación fenotípica se distribuye en un rango. Y estos caracteres, ya les decía, son bastante comunes. Con estas imágenes que seleccioné para mostrarles, la idea era que pensáramos en qué tipo de caracteres, estos que se llaman cuantitativos, podemos reconocer. Alguno mirando estas imágenes podría proponer ejemplos de caracteres cuantitativos. Número de crías por parición, profe, en los chanchos. Por ejemplo, ¿sí? Puede ser el tamaño de la camada o el número de crías, es un carácter cuantitativo. Se mide el tamaño a lo mejor de la camada como el número de crías por parición. ¿Qué otro carácter? ¿Litros de leche en la vaca? ¿Litros de leche en la vaca? Bien, la productividad o la producción de lechera que se puede medir como litros de leche que produce por día o que produce a la semana, por turno de ordeñe, es otro carácter cuantitativo. ¿El diámetro del Marlock en el maíz? Bien, el diámetro del marlo, dijimos, litros de leche, puede ser diámetro, podría ser longitud, ¿no es cierto?, también, de la mazorca. A ver. Concentración de almidón. Bien, puede ser. En el caso del maíz. En el caso del maíz, acá hablan también número de semilla, el número de frutos por planta puede ser, o por el peso de las crías al nacer, acá estoy leyendo el chat. Número de mazorcas por planta, número de semillas viables. Es cierto, Federico, todos los caracteres que están asociados a rendimientos, esa no sé, bueno, si alguna ha charlado algo de rendimiento, ¿sí?, de un cultivar o de una parcela, sí es una medida compleja que depende de muchas características, como por ejemplo si ustedes ponían número de fruto por planta, peso de fruto, o cantidad de espigas o de racimos por planta. ¿Sí? Es un carácter que se puede descomponer en muchos otros componentes, y están asociados a estos caracteres que tienen importancia agronómica y que nosotros vamos a utilizar como objeto de estudio dentro de lo que es la genética cuantitativa. Algo común que tienen estos caracteres y que me parece importante que ustedes reconozcan y que diferencien y que recuerden, es que presentan una variación continua. Recién yo les comentaba, así como capaz que rápidamente, y lo primero que hablamos, es que varían dentro de un rango, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, tienen entre 2 y 10 crías, o pesan entre 15 y 80 gramos, ¿sí? Hay una variación de rango para estas características. Y estos caracteres que muestran variación continua, les decía, son objeto de estudio de la genética cuantitativa. Y se caracterizan porque son complejos y dependen de muchos factores, o están determinados por varios factores. Hasta ahora nosotros, recién les mencionaba, podemos hacer análisis genéticos
conociendo ya sea el fenotipo y deducíamos el genotipo, o a la inversa, conocíamos el genotipo y deducimos el fenotipo. Hay una relación directa, ¿sí? Como les muestra en la diapositiva, entre fenotipo y genotipo. ¿Se acuerdan que reconocíamos alelos con efecto recesivo? Y si el individuo muestra el fenotipo recesivo, sabíamos que el genotipo es homocigota, como en el caso del Drosophila para las vestigiales o para el albinismo. En otros casos, si conocíamos los progenitores y sabíamos que venían de líneas puras y vemos el fenotipo, reconocemos también que si muestra un fenotipo dominante y proviene del cruzamiento de líneas puras es heterocigoto. Entonces, este tipo de análisis es relativamente sencillo comparado con el análisis que se realiza para caracteres de tipo cuantitativos. Podemos hacer, a mí me gusta siempre hacer referencia a algo de historia, de dónde proviene su metodología de análisis, como para entender también cómo funciona y cómo se realiza el análisis actualmente. Uno de los pioneros en desarrollar y aportar a la genética fue este señor, Dinamarca, un danés, Wilhelm Johansen, que trabajaba en algo así como el Ministerio de Agricultura, de agrónomo, botánico, dedicado a la genética, y que fíjense ahí les puse que 1903 es época en que se redescubren las leyes de Mendel. Si recuerdan, históricamente Mendel a mediados de 1800 publica su propuesta de que la manera en que se heredaban las características era a través de factores discretos, y quiebra con una idea de que la herencia era debida a la mezcla de sustancias, sino que él reconoce que había factores que es lo que nosotros llamamos actualmente genes. Y a quien le debemos esta palabra es este señor. Johansen fue el que propuso la palabra gen para identificar a estos factores. Él también propuso otros conceptos que usamos hasta ahora en genética, que hemos usado, que es fenotipo, genotipo, líneas puras. Él fue el que inventó, si quieren, esta terminología. En esa época, yo les decía, se redescubren las leyes de Mendel y entonces se pone también en duda o en cuestionamiento si lo que proponía Mendel, de que la manera en que heredamos las características era a través de estos factores discretos y que los padres transmitían uno de estos factores a la descendencia, y a la vez la descendencia, cuando formaba las gametas, iba a transmitir a su descendencia estas características, pero que esas características no se mezclaban, por eso en una F2 volvía a aparecer el carácter recesivo. También lleva a la discusión, decían, bueno, puede ser que para algunas características esté pasando eso, por ejemplo, para el color de la semilla, de la arveja, que sea amarillo y verde, o para la textura del tegumento, hay liso y rugoso, eso se ve. Pero para otras características, las leyes de Mendel no sirven, no se puede explicar la herencia para caracteres. Por ejemplo, él tomó el peso de la semilla, que son los ejemplos que ustedes también recién mencionaron. Ellos decían, o la gente que trabajaba en genético, que tenía que hacer mejora, se resistía a la aplicación de las leyes de Mendel para estas características. Se cumple para unos, pero para otras características no se cumple. Nosotros esta discusión también ya la vimos cuando hablamos de epistasis, la vimos cuando la profesora Mariana les explicó también sobre la forma en que se analizan las poblaciones, frecuencias génicas y frecuencias genotípicas, y habló de, ¿se acuerdan de Hardy-Weinberg? Las leyes de Hardy-Weinberg son de la misma época. Los que propusieron cómo se estiman las frecuencias génicas y genotípicas y cómo determinarla en la población y cómo saber si la población está en equilibrio es de la misma época, 1909. Y tenía que ver con cuestionar si las leyes de Mendel se cumplían en las poblaciones, que ustedes también discutieron, analizaron con la profesora Mariana, que aunque yo en una población no encuentre que el 75% de los individuos muestra fenotipo dominante y un 25% fenotipo recesivo, la población, no es lo que yo esperaría en una población necesariamente. La proporción de individuos con fenotipo dominante y recesivo va a variar en cada población, y eso no quiere decir que no se cumplan las leyes de Mendel. Aplicaron
¿sí? La ley de segregación igualitaria, cuando se acuerdan hacían el cuadrado de Punnett para demostrar el cumplimiento de las leyes de Mendel. Acá le tocó a Johansen explicar qué es lo que pasaba con cómo se heredaba esta característica que es el peso de las semillas. Él trabajaba con una variedad que se llama princesa. Lo que encontraba o lo que ocurría es que en esa variedad el rango, ¿sí?, que mostraba el carácter, peso, era muy amplio, entre 15 y 90 centigramos. Se planteaba la situación de que si lo que tenía ahí era una mezcla, se había contaminado esa variedad, y yo tenía junto con lotes de semilla variedades distintas, o esa variedad tenía esa capacidad de variar tanto, y entonces ya era difícil de explicar la ocurrencia de las leyes de Mendel en la herencia. Y a él se le ocurrió otra cosa, de que esta característica no estuviera solo determinada por los genes, sino que estuviera influyendo algún otro factor. Y lo que hizo, y lo que propuso hacer, fue realizar una serie de autofecundaciones durante 6 generaciones, realizó de cada una de las semillas de ese lote, ¿sí?, la obtención de lo que se llaman líneas puras. Yo les decía que este señor fue el que propuso ese término de líneas puras, es decir, que fueran homocigotas. Cuando llegó a la generación 6, resulta que había podido separar ese lote de semillas que variaba entre 15 y 90 centigramos en 19 grupos. Cada grupo de semillas tenía una media de peso determinada. Si tomaba, por ejemplo, semillas que correspondían a la línea pura, yo acá les puse ejemplo, la línea pura 13, lo que observaba es que dentro de esa línea de semillas, las semillas variaban, también tenían un rango de variación. Y lo que él hizo fue tomar de esa línea las semillas más livianitas, por ejemplo, tenemos acá un cuadro donde muestra la distribución de frecuencia. En la primera columna tenemos pesos de semillas madre, entonces dentro de esa línea hay algunas semillas que pesan 27,5 centigramos, otras 37,5, 47,5, 57,5. Esas son las semillas madres. Fíjense que cuando él sembraba una planta que obtenía a partir de una semilla que pesa 27,5, esa planta, ¿sí?, cuando daba su fruto en las vainas, pesaba las semillas que obtenía y encontraba que una planta que se había formado a partir de una semilla de 27,5 gramos, daba semillas de 27,5, 32, 37,5, 42,5, 47. Tenía todo este rango de variación desde 27,5 hasta 57,5 de nuevo en el tamaño de las semillas que daba esta planta que provenía de esta semilla. Y si consideraba una planta que venía de una semilla de 37,5 gramos, encontraba todo un rango de variación en la planta para el tamaño de las semillas que variaba de 22,5 a 62,5. Sin embargo, cuando consideraba el promedio del peso de las semillas de cada planta, fíjense que es bastante constante. No importaba el tamaño de la semilla que hubiese dado origen a esa planta, sino que esa planta en promedio daba semillas, o daba un peso medio de semillas, que correspondía al de esa línea. Entonces esto llamaba la atención, o era algo interesante, a pesar de que La masa siempre se mantenía constante. el promedio, o sea, la característica, si uno decía el peso medio de las semillas de esta planta es 44, y de cualquier planta de esa línea 13 tenía un promedio que, si uno lo hace estadísticamente, no son distintos, 44,5 a 45,3. Algo también que él analizó es que cuando comparaba qué es lo que pasaba también con las semillas, acá también consideramos peso de la semilla madre en la primera columna, y cómo era el peso de la semilla madre de la línea 19, de la 18, de la 13, de la 7. Entonces, y la descendencia. Entonces, de la línea de un peso de semilla madre, por ejemplo, de 30 gramos, la línea 19, ¿sí?, daba un peso medio de semillas descendientes de 35.
la línea 18, a pesar de que la 19 y la 18 habían empezado, provenían de una semilla que pesaba 30 gramos, el promedio de la semilla que producía esa planta era 40, de la línea 13 era 47, y entonces si nosotros analizamos columna a columna, ¿sí? En la línea 19, fíjense que no importa si partía de una semilla de 30 o de 40, el promedio era el que correspondía a la línea 19. En el caso de la 18, no importa si la semilla madre pesaba 20 o 30 o 40, siempre daba dentro de ese promedio. Entonces, lo que uno ve es que hay una constante del comportamiento de las líneas para determinar un peso medio de las semillas. Se los muestro ahora no con números, sino con un grafiquito. En la línea pura, lo que se mantiene constante o lo que caracteriza la línea es su comportamiento promedio. Por ejemplo, que tuvieron en línea pura, que es la 13, de 45,4 centigramos. En esa línea, algunas semillas son pequeñas y otras semillas son de mayor tamaño. ¿Sí? Si de estas semillas se obtenía una planta y analizaba la descendencia, esa planta también mostraba semillas en un rango de variación, pero su promedio correspondía al de la planta progenitora. Y si analizaba los descendentes de una planta que provenía de una semilla grande, ocurría lo mismo. Hay una variación. Y estamos trabajando con líneas puras que al principio yo les dije que eran homocigotas, es decir, que este padre tiene el mismo genotipo que esta descendiente, y esta tiene el mismo genotipo que la hermana. Y tienen variación. En común tienen que el promedio, el peso promedio es igual, y el rango de variación también es igual, pero hay un rango de variación. Entonces, estas observaciones le llevaron a proponer que la variación fenotípica que observaba en una línea pura se debía a causas ambientales, y que esa variación ambiental no es heredable. Lo que es heredable son los genes que determinan ese tamaño, el tamaño medio de la semilla. La variación que hay entre individuos que tienen un mismo genotipo se va a deber a cuestiones ambientales. A lo mejor, si estos eran descendientes de una misma planta, a la posición que tenía la vaina dentro de la planta. Si era una vaina de la parte inicial, media o terminal. Y eso iba a repercutir sobre la cantidad de nutrientes que iban a llegar a esa semilla. Mostrado con otra imagen, si nosotros pensamos, él partió de una situación como la que tenemos acá arriba, ¿sí? De un lote de semillas que tenía un rango de variación que iba entre 15 centigramos a 90 centigramos. Dijimos que él provocó o controló las fecundaciones y a través de autofecundación de 6 generaciones llegó a discriminar todo este pool de semillas en 19 líneas puras. Y reconocía que eran líneas puras porque cuando a estas plantas de esta línea pura, por ejemplo, analizaba la descendencia, encontraba que en la siguiente generación el peso promedio de las semillas se mantenía constante, en la siguiente generación también se mantenía constante, y la propuesta es que este rango de variación que hay, esta varianza con respecto a la media, se debe a efectos del ambiente. Fíjense que yo estoy utilizando, y vamos a utilizar, y van a ver en la bibliografía, la letra E para denotar ambiente, porque vienen del inglés, ¿sí? Entonces, en el caso de las líneas puras, la variación en los fenotipos, o este rango de fenotipos, se debe al efecto ambiental. Cada una, ¿sí?, de estas curvas normales representa la distribución de fenotipos que hay en una línea pura. En la curva normal que tenemos acá arriba, lo que había era una mezcla de líneas puras, entonces acá tenemos mezcla de genotipos más la acción del ambiente. Entonces en este caso, este rango fenotípico, o rango de fenotipos, se debe tanto a la variación genética como a la variación ambiental. Entonces, fíjense, Sí, profe. bien, que Johansen, después van a tener la guía que contar algo sobre
las conclusiones a las que llegó Johansen y cómo lo hizo. Lo que encuentra es que esta variación, continua en los fenotipos, que lleva a que yo encuentre un rango de fenotipos, se debe a la acción del ambiente. Es decir, el fenotipo no depende únicamente del genotipo, sino que se ha sumado ahora otro componente más para determinar el fenotipo, y que es el ambiente. Esta es la gran contribución de Johansen, un montón, ¿no? Mucho más. Él decía, acuñó el término de gen, genotipo, fenotipo, líneas puras, pero para explicar la herencia y cómo es que obtenemos una variación de fenotipos a nivel de rango, lo explica porque podemos tener uniformidad genética, todos los individuos de esta línea tienen el mismo genotipo. Sin embargo, los fenotipos varían porque hay una interacción del ambiente para determinar el fenotipo. Veamos entonces qué otro investigador contribuyó a explicar a los caracteres continuos. Yo les decía, para esa misma época. Veíamos entonces, yo decía, alguien más que aportó, también de Europa, pero este señor es Suecia, es un sueco, Nilsson Hill, ¿sí? También trabajaba en 1909, con trigo en este caso. ¿Sí? Hace rato veíamos una dicotiledonia, veíamos una monocotiledonia, color de grano de trigo. El carácter, decía el color de grano. Y él va a hacer otra contribución para explicar esta variación continua. Hasta recién vimos que se debía al efecto del ambiente. Nilsson Hill lo que vio es que también había un rango de variación para este carácter que iba desde el púrpura hasta el blanco. Tenía varias clases para la coloración del grano de trigo. Entonces lo que hizo fue tomar líneas puras con la coloración más fuerte, que podemos llamar púrpura, y lo cruzó por una línea que tenía la coloración más débil, que podría ser el grano de color blanco. Y en la primera generación se conocía que el híbrido, o el heterocigota para el cruzamiento de esas dos líneas, mostraba el color rojo medio o rojo intermedio. Y cuando se obtenía la población F2 o la generación F2, si ustedes recuerdan, nosotros a la F2 la llamamos generación segregante, porque es cuando vemos todas las combinaciones posibles de los alelos que tiene el heterocigota de la F1. Y fíjense que en la F2, que es la población segregante, encontramos una escala o una gradación de color que va desde el púrpura, rojo oscuro, rojo, rojo claro, hasta el blanco. Un rango en la variación de color. Este rango, ¿sí? O esta cantidad de colores que en realidad se contrastaba con la idea de lo que proponía Mendel. Mendel hubiese dicho, cruzo rojo por blanco, todos serán rojos o todos serán blancos en la F1, y en la F2 tengo que tener 3/4 de un fenotipo y 1/4 de otro fenotipo. Eso no pasaba, y entonces, bueno, o no se cumplen las leyes de Mendel, o hay que explicarlo de otra manera. Entonces, ¿cómo explicar este efecto a nivel fenotípico? La propuesta es que en la determinación del color hay más de un gen, y a la vez también que cada uno de esos genes, con sus alelos, contribuye de la misma manera, incorporando unidades de color, por ejemplo. Entonces, en los individuos, en este cuadrito ustedes ven, los individuos que son de color rojo intenso o púrpura, tienen los genes que determinan color, con sus alelos, acá tienen un superíndice más, están diciendo, este gen A con el alelo más aporta color. El alelo del gen A con más aporta color, el B con más aporta color, el B con más aporta color. Entonces, los individuos que se ven púrpura es porque tienen 4 alelos que aportan color. Mientras que en este caso, este segundo fenotipo, que sería rojo oscuro, el genotipo, fíjense que es homocigota A más, son 2 unidades de color, y heterocigota B más, B menos, o sea que B más le da
una unidad de color, y este no le da ninguna unidad de color. Entonces tiene 3 unidades de color, y se observa el color rojo oscuro. Pero rojo oscuro, miren, pueden ser este caso de individuos que sean homocigotas para A+, y heterocigotas para B, pero también puede ser rojo oscuro, siendo heterocigota para A y homocigota para B, mientras que en las sumatorias, en todo el genotipo, tenga 3 alelos que sumen color, el fenotipo va a ser de rojo oscuro. Y si nos vamos al otro extremo, el fenotipo blanco va a estar determinado porque de los alelos de los genes que contribuyen o que determinan el color, ninguno aporta ninguna unidad de pigmento. Y esto es lo que me explica el fenotipo con variación continua para este carácter. En resumen de lo que están viendo en este cuadro que tenemos acá arriba, tenemos este cuadro de acá abajo, que dice que los individuos púrpura tienen 4 alelos que determinan color, los individuos rojo oscuro tienen 3 alelos, los rojos tienen 2, los rojos claritos tienen 1, y los blancos no tienen ningún aporte en color por los alelos que lo constituyen. Entonces el modelo sería, pasado a letras y con colores, algo así. Uno tendría que suponer que el control del carácter está dado por genes que determinan la misma característica. El gen A y el gen B determinan la coloración del grano de trigo. Cada uno de esos genes tiene 2 alelos. Pero acá la relación entre el alelo A1 y A2 no es de dominancia, ¿sí? Sino que es de aportar o no al color. En este caso, yo les puse con rojo, lo pinté con rojo, a los alelos que aportan color, y con negro a los que no aportan ningún color. Entonces, la línea que muestra el fenotipo más oscuro va a tener tanto los alelos del gen A como los alelos del gen B que aportan al color rojo. Entonces tengo la sumatoria del efecto de todos estos alelos que va a determinar el color rojo. Mientras que en el caso del genotipo de la línea que produce granos de color blanco, tanto los alelos del gen A como los alelos del gen B son de los alelos que no aportan ningún color. Entonces el efecto en el fenotipo es blanco. Las gametas que produce los individuos púrpura serían A1B1, y las que producen color blanco A2B2, que dan lugar a esta F1, que es una F1 dihíbrida, que está constituida, o si nosotros miramos el genotipo, son el par de alelos del gen A y el par de alelos del gen B. Pero de este par de alelos de A, solamente uno aporta color, el que tienen acá en rojo. Y el alelo de B, solamente uno aporta color, que es el que está en rojo. Entonces, de 4 alelos que tiene, que intervienen en el color, solo 2 aportan para rojo. Entonces, el fenotipo es intermedio a el de las líneas puras progenitoras. Y si ahora analizamos qué es lo que pasa con la F2, si ustedes recuerdan, las gametas que forman los dihíbridos son 4 tipos de gametas, y las combinaciones posibles son las que tienen en esta descendencia. 1 de cada 16 individuos va a ser homocigota para los genes, los 2 genes que estemos considerando. Entonces va a ser 1 de cada 16 van a ser púrpura, 1 de cada 16 van a ser blancos, 4 de 16 van a ser rojo oscuro, y 4 de 16 van a ser rojos claros, y 6 de 16 van a tener esa coloración intermedia, ¿sí? Sumando, fíjense que acá no solamente los dihíbridos son de color intermedio, sino que puede ser homocigota para A sin color y homocigota para B con color, y voy a tener también 2 unidades de color, y en este caso, si es homocigota para A1 que da color, también voy a tener 2 unidades de color y que me da ese fenotipo intermedio. Igual, vamos a seguir viendo este mismo ejemplo, pero ahora les muestro se lo grafico de otra manera, puede ser. Esto que yo recién les decía, lo último que vimos, ¿sí? Este efecto en la F2,
que proviene de este F1 que era dihíbrida, y yo recién les recordaba de que este F1 producía 4 tipos de gametas. Acá les grafiqué el cuadro de Punnett con los 4 tipos de gametas, que sea con los 2 alelos A1, B1, con A1B2, A2B1 y A2B2. Estas son gametas masculinas, las gametas femeninas, y en el cuadro, en el cuerpo, digamos, del cuadro de Punnett, en lugar de ponerle los genotipos, lo que está colocado es cuántos alelos hay que determinan color. ¿Sí? Si ustedes comparan y después resumimos este cuadro de Punnett en estas proporciones, encontramos, ¿sí?, que uno de cada, son 16 posibilidades de combinaciones, una de cada 16 muestra los 4 alelos con color. Y acá donde dice 0, quiere decir que ningún alelo aporta color, también tenemos una en 16, que sería lo que corresponde a un fenotipo blanco. Después tenemos fenotipos, los fenotipos oscuros, que serían estos que tienen 3 alelos para color, sería este y este, tienen 3 unidades de color, que correspondería a un rojo oscuro. Los intermedios son estos 4 del medio, los que son rojo clarito serían estos que tienen una unidad de color, y acá habíamos dicho que no tiene ninguna unidad de color. Entonces, esta es otra manera de observar o visualizar lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Esta explicación de continuidad en los fenotipos y de un rango de color se interpreta entonces debido a que hay una acción, los fenotipos están determinados por la acción de alelos que se suman por un efecto de suma o adición de los loci que intervienen en la expresión del carácter. Entonces yo acá tengo 2 genes, A y B. Cada gen tiene alelos que aportan al color, en este caso si son subíndice 1, o que no aportan al color. Entonces, cuando tengo los que aportan, los tengo que sumar. Si acá en este caso tengo un individuo que sea 1 a 1, B1, B1, tengo 4 alelos que aportan al color, los sumo y eso es lo que determina el fenotipo. En este caso, acá apareció un nuevo concepto. Los genes tienen alelos con efecto aditivo, con un efecto de suma. Algo más que estamos asumiendo para explicar esta continuidad de distribución del carácter es que la segregación de los genes es independiente. Es decir, asumimos que el gen A y sus alelos segregan de forma independiente a B y sus alelos. Entonces, resumiendo, tenemos como se contraponen estos caracteres. Teníamos caracteres de tipo cualitativo, donde las diferencias en los fenotipos me permiten reconocer clases. Yo tengo o amarillos o verdes, o tengo rojos, blancos y rosados. Y el análisis es directo. Yo veo el fenotipo y les puedo decir cómo es el genotipo. O me dicen, el genotipo es A1, A2, y si yo sé que la relación es de codominancia, les digo, bueno, el fenotipo es rosado. Mientras que para estos caracteres el análisis es bastante más complejo, porque están involucrados más de un par de genes. Fíjense, en este grafiquito, uno ve que si el carácter está determinado por un gen con 2 alelos, espero 3 clases fenotípicas, de homocigotas, heterocigotas y homocigotas. Cuarto, un medio, un cuarto. Si en cambio están interviniendo 2 pares de genes, que es el ejemplo que vimos para coloración del grano de trigo, recuerdan que teníamos lo más oscuro sería púrpura, rojo oscuro, rojo, rojo claro y blanco. Reconozco 5 clases fenotípicas. Si tengo 3 pares de genes, cuando segregan estos alelos de los genes y cada alelo contribuye un poquito a determinar el fenotipo, o sea, tienen efecto aditivo, voy a reconocer 7 clases fenotípicas. Si son 5 genes, 11 clases fenotípicas, si son 10, 21 clases, y así en la medida que va aumentando el número de genes, mayor cantidad de clases fenotípicas reconocería. Entonces esa es una manera de explicar el rango en los fenotipos.
Y si le sumamos, ¿qué es lo que aportó Nilsson-Hill? Y si le sumamos el aporte de Johansen, de que en los caracteres, que en algunos caracteres no hay una relación directa genotipo-fenotipo, sino que también el ambiente impacta e interactúa con el genotipo y determina el fenotipo, nos permite encontrar entonces que para muchos caracteres tenemos esta distribución, que es una distribución normal, con una variable que es continua. Y en eso encajan todos los que ustedes mencionaron al principio de la clase. Me hablaron de litros de leche de la vaca, que produce una vaca, número de crías que puedo encontrar por camada. ¿De qué más hablamos? De cantidad de almidón que encuentro en una semilla. Lo que va a pasar en los caracteres, sobre todo en las poblaciones naturales o en las F2, que es cuando están segregando todos los genes, que voy a encontrar en la población una tendencia a que la distribución de esta variable que es continua, algo importante es que no mezclen. Una cosa es variación continua o variable continua, ¿sí? Y otra cosa es a qué ajusta esta variable continua. Por lo general, cuando nosotros trabajamos con poblaciones naturales o con la F2, y el efecto es aditivo de los genes, y yo tengo muchos genes, esa distribución de la variable continua ajusta a una distribución normal, o de la curva de Gauss. No es lo mismo variable continua que distribución normal. Relacionado con este tema, esto de distribución, yo les quería mostrar también cómo se estudia, por ejemplo, un carácter cuantitativo como la forma del grano de arroz, y cómo se hace la relación entre los distintos fenotipos que muestran y los genes que están determinando esa característica. Este es un trabajo 2017 y que habla del mapeo y cómo corroboran, acá habla de QTLs. QTL es el acrónimo de Quantitative Trait Loci, o LOCI, que habla de los genes que tienen que ver o que determinan caracteres cuantitativos. Entonces acá lo que hacen es ubicar dónde están esos genes, que es mapearlos, y corroborar que están en esos lugares utilizando poblaciones avanzadas de backcross, sería retrocruza. ¿Sí? Usan retrocruzas para determinar los genes y dónde están ubicados los genes que determinan el carácter, forma del grano de arroz. Por ahí uno de los chicos, ya no me acuerdo cuál, en el chat hablaba de rendimiento. Yo recién les había mencionado que era un carácter complejo que estaba formado, se podía desglosar en distintos componentes. En este caso, estos investigadores desglosaron la forma del grano de arroz en dos componentes, en el largo y el ancho del grano. Y esto presten atención, porque también es pregunta de parcial o de finales, les pedimos, bueno, a ver, grafique la distribución de un carácter continuo. Entonces, montones, bueno, ponen perfectamente los dos ejes, o dibujan una curva normal, o realizan así una distribución, un gráfico de distribución de frecuencia, y hay que, entonces les decimos, a ver, ubiquen qué es lo que tienen en el eje X, y qué es lo que tienen en el eje Y, qué variables hay. Entonces ahora, ustedes que tenemos tiempo y que estamos aprendiendo, díganme qué tenemos graficado, qué está representado en el eje X. Longitud de los granos. ¿Qué sería eso? ¿Qué es longitud de grano o ancho de grano en el contexto de genética? Una Bien, variable bien. cuantitativa. Perfecto, ahí alguien puso, Pamela, la variable cuantitativa. En el eje X uno ubica la variable cuantitativa, que es real, es el carácter que está en estudio. Puede ser lo que es número de crías, litro de leche, peso del grano, porcentaje de aceite, ¿sí? En el eje X recuerden que vamos a poner la variable que estamos estudiando, o el carácter, si quieren, que estamos estudiando, y ese rango de variación. Lo que yo tengo representado es rango de variación. Por ejemplo, acá dice que tiene que tener unidades, y acá está en milímetros, y acá está marcado 8,4, así que seguramente hay esta debe ser la media de esa clase, y hasta 10,4.
Y el ancho, sí, más chiquito tiene que ser, entre 2 y 3. Por ahí 2,3 a 3,1. Y en el eje Y, ¿qué tenemos? Número de líneas. ¿Qué sería eso? Fíjense el título, ¿qué dice? Frecuencia, profe, en el FI. Bien, en el eje Y tenemos frecuencias, pueden ser absolutas, como acá número de líneas, pueden ser relativas, ¿sí? Las relativas pueden ser en proporción, en porcentaje, siempre tienen que interpretar los gráficos. Yo acá tengo en por ejemplo, esta barra verde me está mostrando en 60 líneas, los granos tenían una longitud promedio de entre 9,6 y 9,8 milímetros. Y acá también de todas esas líneas que analicé, en 50 líneas, el promedio del ancho era entre 2,6 y 2,7. Algo que nosotros vimos también recién parecido en el trigo, tengo muy pocas líneas con fenotipos extremos. En estos fenotipos, ¿no? Estoy hablando de lo que se ve, los que miden 8,4, que serían los más peticitos, estaría mostrando las líneas donde los alelos indican que va a ser poco el alto del grano. Y en el otro extremo, esa distribución, tengo las otras líneas o los otros genotipos donde se han acumulado todos los alelos que me hacen aumentar la longitud del grano. Entonces, como recién veíamos, ¿se acuerdan de que yo podía tener ningún alelo que me aporte color hasta todos los alelos que me aporten color? Acá pasaría algo parecido. No tengo ningún alelo que me aporte alto, y por acá se acumulan todos los alelos que me aportan el alto. O sea que yo en esta gama lo que voy a tener son distintos genotipos con distintos aportes de alelos para lo que sea, el carácter que esté analizando. Esto les muestro porque son reales estos datos. ¿Cómo se hace para encontrar o para poder investigar esto? Bueno, recién seguramente, o sea, esto de trabajar, por ejemplo, si fuera el arroz, el grano de arroz, no me interesa conocer la forma del grano de arroz, tendré que trabajar con líneas que tengan fenotipos extremos. Por ejemplo, grano corto, redondito, y grano largo. Cuando cruzo estas dos líneas, obtengo una F1 que es heterocigota, y ustedes ya vieron cuando la F1, o en cualquier meiosis, pero bueno, cuando los componentes de los cromosomas homólogos son distintos, ocurre, ¿se acuerdan?, una recombinación de la información genética. Esa recombinación se produce tanto por entrecruzamiento en profase, como por migración al azar durante la anafase. Y eso va a hacer de que el genotipo, entonces, en la siguiente generación, que es la F2, que es la que llamamos generación segregante, muestre todas distintas combinaciones, diferentes a las de los padres y diferentes a la F1. Y eso es lo que está mostrando este grafiquito. En una F2 yo voy a tener una composición del genoma de combinaciones, tanto de la línea A como de la línea B, en un mismo individuo. Después acá les muestra cómo se hace, dejando que se autofecunda en estas F2, uno llega a obtener líneas donde se fijan estas combinaciones distintas. Y es con este grupo de líneas que se trabaja, pero bueno, la idea mía era que vieran que era posible mezclar o combinar todos los alelos que van a contribuir, de los genes que contribuyen, por ejemplo, en este caso, a la forma del grano, en una generación de retrocruza o de una F2. Volviendo al ejemplo del grano de arroz de recién, este también es un gráfico de resultado, y de acá que me interesa que vean, no importa mucho detalle, sino que es como se muestra el resultado. Fíjense que el arroz tiene 12 cromosomas, el cromosoma 1, el 2, el 3, y así, hasta el cromosoma 12. Eso tienen graficado en esta figura. Además, en esta figura, en el cromosoma 1, lo que tienen, fíjense que son acá unos segmentitos, unas rayitas con unos nombres en letras y números. Al costado son identificaciones de marcadores moleculares. Los marcadores se usan como banderitas para poder
mapear o justamente ubicar dónde están los genes que van a intervenir en la determinación de estas características. Entonces, fíjense, en este gráfico tenemos los 12 cromosomas, qué marcadores utilizaron para buscar los genes que están asociados a estas características. Trabajaron 2 años, fíjense, en el 2013 tienen para, esto era largo del grano, un color rojo, y para el ancho, color azul, con una barra sólida. Y en el 2014 tienen las barras, pero que no están cubiertas de color, solamente el contorno tiene color. El rojo para largo y el negro para ancho. Y lo que encuentran, que en realidad también lo que me interesaba que miraran era, que en este estudio encontraron, fíjense, en rojo tenemos largo del grano de arroz, que hay genes que intervienen en el largo del arroz, en el cromosoma 3, ven acá tienen marquitas rojas, en el cromosoma 7 y en el cromosoma 12. ¿Me encuentran? Que por lo menos 3 o 4 genes hay que están determinando el largo del grano de arroz. Y con respecto al ancho del grano de arroz, encuentran que hay en el cromosoma 1, hay genes, en el 3, en el 6, en el 7 y en el 12. Encontraron más genes ellos que determinan el ancho del grano de arroz. Entonces, la idea es que esto que en 1909, intuitivamente, si Nilsson Hill proponía para explicar esta variación continua, actualmente, a nivel experimental y trabajando con molecular, se corrobora que estos caracteres que tienen una distribución continua están determinados por varios genes que están distribuidos a lo largo de todo el genoma. Para poder estudiarlo necesito una generación segregante, hacia una generación donde estén combinadas todas las formas alélicas y génicas posibles. Bueno, yo les decía, toda esta información, lo que hice fue, hablamos de 1909 y de los descubrimientos y cómo se proponía que había varios genes que determinaban algunas características y que a la vez también el ambiente hacía que ese genotipo mostrara distintos fenotipos, que es lo que propuso Johansen, y cómo esa propuesta sigue estando vigente con un trabajo ahora del 2017, que muestra para el tamaño, perdón, para la forma del grano de arroz, hay varios genes que están distribuidos a lo largo de este genoma. Y resulta entonces que lo que se discutía ahí a principios del siglo XX era si las leyes de Mendel se aplicaban a estos caracteres continuos, había llevado a un enfrentamiento entre como 2 bandos dentro de los que trabajaban en genética. Esos 2 bandos sí se conocían como mendelistas, los que afirmaban que las leyes de Mendel se podían aplicar a todos los caracteres, y otro grupo que se llamaba biometristas, que decían que no, que para caracteres como por ejemplo los caracteres cuantitativos que tienen un fenotipo con distribución continua, no podía llegar a aplicarse estas leyes de Mendel. Pasaron unos cuantos años, en 1918, este señor Ronald Fisher, que seguramente lo estudiaron en estadística, publicó un libro, y en esas publicaciones llega a la conclusión que no debería ya tener discusión, y por eso dice que permite compatibilizar tanto la idea de los biometristas como de los mendelianos, diciendo de que estos caracteres, que nosotros llamamos cuantitativos, están determinados por muchos genes. Él llamó poligenes. En genética se habla de QTL, recién se los mencioné cuando hablamos de ese artículo de la forma de grano de arroz. Entonces, lo que explica la variación continua es que estos caracteres están determinados por muchos genes. Sin embargo, pero, todos estos genes están cumpliendo las leyes de Mendel. ¿Segregan independientemente? Si no están ligados, si están ligados, no van a tener segregación independiente, pero segregan igualitariamente. De acuerdo también a lo que Mendel había explicado, entre alelos de un gen puede haber relaciones de dominancia,
puede haber epistasis entre genes distintos, y teníamos el ejemplo con el que trabajó Nils O'Neill, donde no había relación de dominancia, sino que cada alelo contribuye de la misma manera a el fenotipo, ni tampoco había epistasis. Entonces, en conclusión, son aplicables las leyes de Mendel a los genes que están determinando caracteres cuantitativos. Y bueno, yo creo que podemos dejar acá para que repasen, estudien, y nos vemos el jueves